La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca, emisión de los domingos a la mañana. Desde marzo estoy hablando con un amigo, o voy a hablar con un amigo según veníamos anunciando. Él es sociólogo, ensayista, autor, entre otros, de libros como Restos Pampeanos, Perón, Reflejos de una vida, en fin, de varios más. Pero esta vez me parece, y ahora vamos a empezar a hablar con él, que es el primer libro oral el que publica junto a José Pablo Feynman. Se llama Historia y Pasión, la voluntad de pensarlo todo. Se trata de el otro autor, ¿no? Horacio González. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, una presentación larga porque tenés un muy largo currículum. No, bueno, la verdad que la humanidad sería feliz eliminando los currículums. Sería sí, bueno, pero a uno se le da por escribir libros y hacer cosas en la vida y ahí se van acumulando. Esto que yo decía es de ratificame, tu primer libro oral, ¿no? Sí, exactamente. Me sorprende la expresión libro oral, pero claro, sí. Claro. Es decir, alguien lo graba, después se desgraba, y en este caso tiene la particularidad de que no, como otros libros hechos con este método de primero grabar con otra persona o no, sí, que suelen haber montajes, correcciones, este salió lo más aproximado posible a la naturaleza del diálogo, de modo que es un real libro de conversaciones, ¿no? Claro, aquí hay un tercero que no es en discordia precisamente. No, ¿sí? Pues el periodista Héctor Pavón, que claro, es una tarea muy interesante, porque en realidad dirigía la conversación casi con su silencio y muy breves preguntas incisivas, ¿no? Pues fue casi un testigo más que un... Sí, pero necesario e imprescindible, claro. Por eso digo, una presencia muy insinuante, tácita, fuertemente tácita, y por eso mismo muy insinuante, ¿no? A mí, bueno, lo he dicho ya en mi otro programa y se lo he comentado a varios compañeros, a mí me ha fascinado esta sensación de sentirme testigo de un diálogo profundo, a veces íntimo inclusive, entre dos personas que yo quiero y admiro mucho, pero la idea es preguntarte, en todo caso, ¿cómo te sentiste vos en una situación así, precisamente con una propuesta de diálogo con alguien que venís dialogando de hace mucho, ¿no? Sí, no fue fácil. Con José tenemos una relación muy antigua, lo cual permite el diálogo, pero tuvimos no pocas diferencias, claro, lo cual también introdució un elemento de incomodidad en el diálogo. A lo largo de, 40 años por lo menos. De todas maneras, este último momento nos encuentra más próximos. Si te tengo que decir los motivos de discusión, ni me acuerdo. Creo que alguna vez discutí bastante con su libro sobre la sangre derramada, que era una visión muy dura en su crítica a los grupos insurreccionales de los 70, pero ese es un tema abierto. Yo mismo no soy un defensor de la violencia, de modo que en el fondo la discusión se refería a la manera más adecuada para valorar aquellos momentos de militancia más fervorosa, con ciertas consignas extraídas del viejo caudal épico de la historia de la humanidad y con procedimientos que tenían en su carga implícita una noción no muy no muy reconocible de tragedia, ¿no? Sí. Pero finalmente lo que hicimos ahora, este diálogo, también contiene esa discusión sobre aquellos años turbulentos y qué lugar deben ocupar en la memoria, y qué es la memoria finalmente, porque no es un simple cajón desastre donde uno va guardando retazos, recortes de la historia, claro. De modo que la memoria es una construcción abierta, porosa,
a veces se equivoca, que contiene su par indispensable, que es el olvido también. Entonces el libro que salió a mí me gustó, también dudaba que saliera un buen libro, porque también cierta dosis confesional, aunque prudente y muy pudorosa, está presente, y yo no acostumbro a cultivar ese género. No, de todas maneras, a esos adjetivos de pudoroso que vos le estás imprimiendo y la sensación que tenés, yo como lector le encontré momentos de una honda y profunda ternura en el libro. Tus recuerdos de Villa Pueyrredón, de tus viajes en tren hacia la capital para ingresar al mundo universitario, tienen una honda y profunda ternura. Sí, porque está contado con cierta levedad, digamos, y sin embargo son los momentos iniciáticos, ¿no? Donde uno descubre la ciudad, el conocimiento, la militancia, todo junto, más todo lo que se descubre cuando uno cree descubrir algo. Un pasaje, si estuviéramos en las Islas Samoa, según el clásico estudio de Margaret Mead, sería el momento de la iniciación hacia todo el mundo amoroso, y son necesarios los ritos de pasaje, que entre nosotros, nuestras sociedades, están menos marcados, pero de algún modo es un comentario sobre los ritos de pasaje, ¿no? Que nadie los hace en especial, sobre todo las familias humildes o pobres de las que veníamos, pero que a veces, a cambio de alguna ceremonia de algún sacerdote, puede ser tomar el tren en una estación y bajar de repente en Retiro por primera vez y ver ese movimiento, en fin. Ese sabor creo que está, ¿no? Sí, encontrarte de repente con personajes en el mismo tren, ¿no? Personajes así es, sí. Y esto dicho no metafóricamente, dicho literalmente. Hay yo no sé si en la época en que se conocieron José y vos, estaba ya planteado este tema de los intelectuales orgánicos y no orgánicos. Bueno, la expresión creo que viene de esa época, porque ya Gramsci, que es el verdadero autor de esa expresión, se comenzaba a publicar en la editorial Lautaro, que era la editorial del Partido Comunista. Claro. En el 55, que coincide un poco con la caída de Perón, era el comienzo de la publicación de los grandes libros de Gramsci, y se comenzaron a comentar, porque un libro entra lentamente, como Foucault después, como Walter Benjamin, las sucesivas capas de lectores de libros que alumbran tal o cual tema con particular profundidad, originan su onda de lectura hasta que de repente caen, van desapareciendo de las bibliografías, pero dejan su huella. Gramsci comenzó a tener sus críticos y sus citadores eximios, un poco después de que Héctor Agosti los comenzara a publicar, y produjo resultados como las escisiones o rupturas dentro del Partido Comunista, el comienzo de la lectura de Gramsci también en los círculos del peronismo, de modo que Gramsci atravesó todos los años 60, y la idea del intelectual orgánico un poco viene a sustituir la discusión que se había planteado Sartre sobre el compromiso, ¿no? Claro. O sea, hasta que llegó Foucault, que hace con eso otra cosa, porque en realidad, y Derrida también, eliminan la idea de compromiso y proponen que la realidad sea pensada críticamente en términos de una deconstrucción, digamos. O sea, el compromiso vendría no desde el punto de vista histórico-social, sino desde el punto de vista de una fuerza interna del lenguaje, ¿no? Pero yo personalmente, como José también, seguimos prefiriendo yo los trazos aquellos más de Gramsci, José más los de Sartre, sin abandonar lo que trajo la lectura posterior, pero sin colocarnos también, diría, dentro del tipo de intelectual que está en la periferia recibiendo novedades. También tratamos de sin dejar de leer lo que provenía de todos los mundos de lectura posibles, de relacionarnos con la vida intelectual que ocurría en la Argentina, tanto la que se llamaba nacional y popular como la que, viniendo de la izquierda, siempre prometía, y te agrego, Julio, que para mi juicio sigue proponiendo una suerte de gran conglomerado o fusión más importante entre la tradición de izquierda argentina y la nacional popular. Yo la veo necesaria, no sé qué contornos tendrá, quiénes serán sus máximos representantes, pero yo creo en eso, en este momento, con más razón también, ¿no? Recién nombraste a Foucault, y a mí me parece que una de las
me sale la palabra atomización, pero no, fragmentación, ahí está, del concepto de poder que trae Foucault a la mesa de trabajo de los intelectuales y también a la praxis. No sé si está total y absolutamente entendido en este momento. No, yo creo que Foucault ha tenido una gran carrera, una gran fortuna crítica, digamos, y una gran receptividad entre nosotros. De algún modo cumplió distintos papeles. No digo un papel conservador, porque él no lo era, pero al definir el poder como todo el tejido de relaciones posibles, y sobre todo como una forma del saber, claro. Colocó una fuerte dosis de escepticismo sobre lo que él llamó el orden del discurso, ¿no? Siempre era el intento de controlar algo que se escapaba, que era una materia oscura, que era un lenguaje inasible, y el poder había que buscarlo, y en ese sentido Jauretche, con su lenguaje más gauchesco, no decía nada muy diferente. Había que buscarlo en ceremonias académicas, con decoraciones, toda clase de relaciones con estructuras vinculadas a la lengua o al lenguaje, y no con los poderes del sujeto, sino con todo lo que introducía cualquier tipo de resistencia, de acción, del lenguaje. En fin, el poder era una relación constante entre sujetos y que producía a los propios sujetos, y no que los sujetos tenían el poder, sino que el poder los tenía a ellos, ¿no? Y en ese sentido cambió mucho la forma de hacer política. A veces le dio un giro más conservador a la política, y a veces hizo de la política un instrumento mucho más útil para pensar las cárceles, los hospitales, los manicomios, como la forma de donde emanaba el verdadero poder de una sociedad, ¿no? Claro, o sea, claro. Un tipo de vigilancia que no tenía la idea de soberanía del poder tradicional, sino la idea de disciplina. Eso quedó, ¿no? Foucault se lee hoy menos, pero ese tipo de nietzschismo, que Nietzsche ya lo había dicho de alguna manera hasta más precisa, me parece, ¿no? Sí. Pero eso quedó, y hoy el lenguaje político de Occidente se compone un poco de Foucault, un poco de Marx, que nunca está totalmente en retirada, un poco de Gramsci, un poco de los nuevos lectores de Benjamin y de Foucault, que son Agamben o Roberto Espósito, el italiano, y con también lo que quedó del latinoamericanismo, que a mi juicio tuvo un empujón muy fuerte en las últimas décadas, sobre todo en la última década, y que tiene que ser reconstituido como un pensamiento crítico. Aprovecho para mencionar el trabajo de Roig en Mendoza, claro. Muy sugestivo, y en ese sentido creo que tenemos que, sin ninguna lectura contemporánea, pues no se cree que hay un mundo de lectura de nuestra tradición específica que es superior a la lectura universal. No, lo universal es que aparece como lectura singular, construida en un legado que uno tiene que elaborar. Acá puede pasar por Alberti, puede pasar por el revisionismo, pero por eso tiene que pasar. Se nos corta. Ni convertirse en un ritual que defina a las personas en este mundo tan complejo como parte de un pensamiento encapsulado, ¿no? O ritualizado en la idea de que cada país produce su propio. Eso es así si tiene una clase cultural, un aparato pedagógico, escuelas, universidades que produzcan eso propio a partir de relecturas, reinterpretaciones y participación activa en el debate universal, ¿no? Aunque reconozco que es un tema complejo, pero me parece conveniente verlo así, como creo que Roig lo veía también de ese modo, ¿no? Efectivamente, Roig y gente que ha abrevado en Roig inclusive, ¿no? Pensaba en estos días, cuando nos poníamos en contacto para coordinar esta conversación, moría el presidente Chávez, y me aparecía, yo estaba leyendo precisamente el libro Historia y Pasión, y me aparecía la voz de Mariátegui detrás de la de Chávez. ¿Cómo lo ves? Es una de las tantas voces, porque en realidad Chávez fue un lector. Hoy justamente acabamos de colgar de la página de la biblioteca un pequeño recordatorio de Chávez que se llama Chávez Lector, ¿no? Porque le gustaba fotografiarse con libros, que además no eran solo fotos, sino que los leía. Lo leía, claro. Pero como era un enorme memorista, su lectura pasaba también por la memoria, lo cual no solo no está mal, sino que tenemos que evitar a veces la crítica que se nos hacía
cuando éramos jóvenes estudiantes, no aprender de memoria, aprender los conceptos, no, la memoria construye de alguna manera a un sujeto, ¿no? Y la memoria tiene un dramatismo que Chávez tenía al leer, y a veces al memorizar actoralmente algunos grandes, creo que Mariátegui, le escuché de memoria ciertos párrafos de Gramsci, que lo estudió en la Academia Militar. Veo que no hay posibilidad de construir un movimiento latinoamericano sin tomar las bases del pensamiento popular y sin articularlas con los grandes legados intelectuales. Y eso está por hacerse también. Chávez se aproximó mucho a eso, se aproximó a su estilo un poco jaranero, que a mí siempre me gustó mucho, no fui el que le criticó eso justamente. Otros aprobaban ciertos aspectos de Chávez, cuestionaban su aspecto más ligado al bolero, digamos. Sí, a mí al me Caribe, gustó esa fuerte porosidad que tuvo hacia la sociedad venezolana, y cómo al mismo tiempo eso no lo hizo un líder que abandonaba el modo en que se constituye el sujeto de la cultura, que es a través de tantas cosas, pero especialmente a través de la lectura, ¿no? Y en el caso de Chávez, de lecturas muy exigentes. Cuando tuvimos que elegir una foto de Chávez, ahora en lo que hicimos en la página web de la biblioteca, qué cosa estaba leyendo. Hay fotos donde lee todos los libros que te puedes imaginar. Pusimos una de Jorge Abelardo Ramos, más allá de la discusión que siempre está involucrada en el nombre de Jorge Abelardo Ramos. Qué bueno, sí. Pero esa conjunción no deja de producir cierta extrañeza y cierta inquietud también. Sí. Sobre todo la lectura del Ramos de los años 60, por la cual todos pasábamos, y Chávez está muy absorto con sus anteojos, leyendo Ramos ante un micrófono. Se ve que se lo está leyendo la gente, ¿no? Sí. Entonces, un líder social y político puede elegirse de muchas maneras, líder social y político, pero una de esas tantas maneras es aparecer leyendo un libro en público, ¿no? Sí, eso lo hicieron muchos y mal. Menem le gustaba salir con un libro de Napoleón para que lo fotografiaran. Quién sabe qué quería decir con eso. En Chávez la lectura no era una mera exposición superficial de una imagen, sino que era la comprensión de un texto, la memoria como algo interior al texto, y la idea de que la relación de la historia con los movimientos sociales es una relación intelectual también. Era la postura, no la impostura, ¿no? Bueno, exactamente, sí. Sería una cosa así, ¿no? Sí. Le cuento a la audiencia que estamos charlando con Horacio González, sociólogo, ensayista, actualmente director de la Biblioteca Nacional de la Argentina. Es coautor de este libro hablado, de este libro oral, que se llama Historia y Pasión, la voluntad de pensarlo todo. Digo que es coautor porque el otro autor es el querido José Pablo Feynman, lo editó Planeta para su colección Espejo de la Argentina. Pequeñísima pausa y estamos de vuelta. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos hablando con Horacio González, coautor junto a José Pablo Feynman de Historia y Pasión, la voluntad de pensarlo todo. Horacio, estás ahí, ¿no? Sí. Horacio, una de las críticas, digamos, uno de los pelos en la leche que se le encuentra o que se le intenta encontrar al tiempo político que estamos viviendo en la Argentina es la sobrecarga, estoy tratando de interpretar la voz de cierta oposición, la sobrecarga de simbolismos que produjo y que produce el kirchnerismo, primero con Néstor y ahora con Cristina. El más paradigmático sería el del cuadro bajado en la escuela militar, ¿no? Pero respecto del valor de lo simbólico en estos tiempos, te pregunto. Bueno, son los tiempos que uno puede dominar la era de las grandes comunicaciones hechas en tiempo real y de algún modo circundando a toda la humanidad en términos de una constitución, de una configuración, de un flujo de informaciones constante, abultado, heterogéneo, donde no siempre es fácil orientarse. Esa poca facilidad, digamos, de
producir una suerte de catalogación de ese arsenal comunicológico que es la humanidad, exige un poco que la política se recueste sobre la capacidad del símbolo, de la alegoría, de que son modos clasificatorios de una masa de hechos constantemente ligados a lo que llamamos información, que precisan detenerse de alguna manera para generar una carga pedagógica genuina, y eso todo movimiento político lo hace. El kirchnerismo lo hizo en un espacio más libertario, más de emancipación. La retirada del cuadro tiene esa característica. Después se producen necesariamente, aunque no se quiera, toda clase de simbolismo, porque ya, digamos, yo no creo que sea el fin de los textos, ni mucho menos. Y creo que, como alguna vez ha dicho Fowell, no es que una imagen valga más que 1000 palabras, sino que una palabra puede valer más que 1000 imágenes, claro. Las dos cosas por lo menos, ¿no? Claro. Pero me da la impresión que este mundo donde predomina la construcción de imágenes permanentemente, algunas de carácter muy espasmódico o crispado, como suele decirse, el simbolismo en las imágenes es muy fuerte y aún involuntariamente, y como los políticos lo saben, de algún modo también contribuyen a producir esas imágenes. La expresión salir en la foto, sacarse la foto es muy habitual. La foto tiene un poder constitutivo de una lengua interna a la foto que de algún modo muy a veces virulento, construye un símbolo instantáneo, y eso tiene muchas interpretaciones que inevitablemente van a parar a los textos, de modo que los textos no solo desaparecen, sino que cobran mayor importancia en la misma medida en que las imágenes cobran mayor crispación o mayor capacidad de emitir significados. Por ejemplo, en la pantalla de televisión, que antes era pura imagen, ahora la tenés cruzada, intervenida permanentemente por el videograf, por lo que se llaman zócalos. Es muy diferente ver la televisión solo con imagen a la televisión con sonido, incluso la radio, todo el modo en que se construye el sonido de la radio hoy tiene onomatopeyas de todo tipo, que son a veces influencias del cómic, de la literatura de historieta. Todos los lenguajes están cruzados, de modo que es tanto un error decir que vale más una imagen, es un profundo error, como sería un error también no tener en cuenta que las imágenes son una literatura implícita fortísima. Y creo que la política cada vez más va a depender de la construcción de esas imágenes y de esas interpretaciones. Y terminaría diciendo que los movimientos populares latinoamericanos deben tener cada vez más en cuenta eso de una manera legítima, es decir, no producir cualquier imagen de violencia, no producir cualquier imagen publicitaria, pensar toda la publicidad política que se dirige por vía de los medios masivos a los pueblos de una manera prudente, democrática, no producir hechos en imágenes que después no puedan sostenerse efectivamente en relaciones sociales reales. Eso es una ética que hay que promover en nuestros movimientos populares para no hacer la misma publicidad que cualquier producto del mercado de consumo de las mercancías, ¿no? Es decir, sigue vigente el viejo ideal del siglo XIX de hacer de la política una crítica al ideal de la mercancía. Sí. Las relaciones sociales no deben ser homólogas de una mercancía, ¿no? De un producto ideológico de consumo o un producto ficticiamente ideológico de consumo, en fin, según como querramos definir a la mercancía. Al contrario, la política debe ser un elemento de liberación respecto al peso poderoso que tiene la mercancía en nuestra conciencia, ¿no? Y esto no siempre se logra. Yo definiría los movimientos sociales populares que uno intenta abarcar y construir en América Latina como la posibilidad de religar la política a un sentido de crítica a la mercancía, ¿no? En ese sentido, también podría decirse que además de la carga ideológica explícita y en algunos casos no tanto de diferencia entre el mundo europeo en crisis y esta especie de, a ver si me sale, o tomarlo con pinzas, lo que voy a decir, de rejuvenecimiento de carga ideológica de América Latina, con esta incipiente institucionalización de UNASUR, CELAC, etcétera, etcétera, o ALBA,
Además, hay una diferencia de lenguaje, de decir, entre aquella crisis y esta especie de rejuvenecimiento. Bueno, sí, por ejemplo, tomar el plebiscito de las Malvinas. Sí. Es un plebiscito que uno puede tomar como simpático desde el punto de vista de un juego democrático, pero si lo pones dentro de la construcción de un poder global que emana de una vieja hipótesis colonialista del siglo XIX, que se extiende hacia el siglo XX, ese plebiscito no tiene valor democrático, aunque tenga una especie de ritualidad democrática. Sí, como una cáscara. Todo esto no es fácil decirlo, porque efectivamente hay gente que fue a votar, hay que encontrar la forma de señalar que esa ritualidad, que es democrática, no pertenece al campo más vital y profundo de la democracia, sino que es una jugada geopolítica y de dominación. O sea, en ese sentido creo que nuestras palabras deben tener hoy el cuidado de recoger todo lo que las ciencias sociales y políticas del siglo XX han descubierto, que hay un punto de vista del observador, un punto de vista de la emisión, y son todas cargas ideológicas, desde el punto de vista de donde se dicen las cosas, quienes las dicen, el contexto tiene que tener algún valor, aunque no siempre puede interpretarse el contexto del mismo modo, pero sabemos bien que si sale en tal diario significa una cosa, en tal otro diario otra cosa. La editorialización hoy no es el editorial que hacen los diarios en forma explícita y formal y llamada editorial, sino que son también toda clase de corrientes internas implícitas en el texto, sí, o como titulan, formas de titulación, omisiones, de modo que el mundo está cargado de signos, y la vieja palabra democracia hay que explicitar bien en qué sentido la empleamos. Yo diría que los movimientos populares tienen que convertirse en movimientos de crítica y hermenéuticos, en ese sentido tienen que ser, ¿no? O sea, de una hermenéutica democrática, no simplemente decir que es democrático un plebiscito cuyo resultado ya está dicho, cuya intención ya está declarada, cuyo tipo de maniobra desde el punto de vista de la construcción de un poder exógeno sobre el Atlántico Sur ya está suficientemente esclarecida. Bueno, son todas proposiciones para pasar las palabras que utilizamos bajo una retícula que realmente las haga palabras críticas, incisivas y utilizadas de una manera correcta, de modo que la tarea de los movimientos populares es también entrar a un léxico mucho más profundo, ¿no? O el estudio de ese léxico también. Una de las características, además de las características personales de cada uno de ustedes, me refiero a vos y a José Pablo, es que él escribió ficción, o publicó ficción, escribió y publicó, y yo, que yo sepa, vos no, digamos. No. Vos no. Es una característica diferencial, si bien que me gustaría, pero no. Te iba a preguntar. No me animo a intentarlo porque no me saldría. Hay que tener como un sentimiento abismal entre el ensayo y algo más, que bueno, yo si lo tengo no pude, si es que lo tengo, no lo sé, no pude desarrollarlo. Tengo una envidia conveniente y sana hacia los que escriben novelas, ¿no? Ahí le estoy contando a la audiencia en realidad y incitándola a que lea el libro. Hay sobre el final del libro hay una mayor intervención más asidua de Héctor Pavón, el periodista, en que les pregunta por, en este caso, bueno, yo repito o transfiero la pregunta, tu vinculación con el cine, con el rock, con el cómic, porque bueno, sos de una generación que somos de una generación que de alguna manera se ha criado con el Eternauta, por ejemplo, ¿no? O ha leído como ese gran relato, como dice Sasturain, del gran relato argentino de una época, ¿no? O tantos otros, como Calpa Imperial, estoy recordando de Angélica Gorodischer, o La Villa de Aira, qué sé yo. Estoy preguntándote, en todo caso, si esa asignatura pendiente o esa imposibilidad de escribir ficción te ha hecho un mejor o mayor lector de ficción. Sí, yo leo mucho ficción, la leo de una forma impaciente, creo que las novelas siempre proponen un enigma, o dos por lo menos, cómo entrar y cómo salir de ellas, ¿no? Creo que uno se forma con grandes novelas, que son grandes estructuras morales. El Eternauta mismo es una gran novela,
basada en fórmulas morales que suponen el individuo que asume tareas superiores a lo que imaginaríamos que podría dar como respuesta. O sea, es una forma de intervenir en la historia de criaturas frágiles, débiles, que representan apenas su vida cotidiana y de repente saltan a responsabilidades desconocidas. Ese tipo de esquema clásico del héroe novelístico en realidad me gusta. Le falta, a mi juicio, al Eternauta, no que le falte, para completar su relación con la novela contemporánea, un cierto sesgo de ironía también, que la novela contemporánea la tiene. Aún la de esa época. Grandes novelas, aún ¿no? aún la... De todas maneras, el Eternauta es una suerte de manual práctico de decisiones éticas. Claro. Y eso es muy muy interesante para hablar de Eternauta, pero el ensayo lo considero un gran género, pero también hay que cultivarlo. La Argentina tiene esa escuela que comienza con el Facundo, sigue con Martínez Estrada. Borges también la retoma a través de ensayos que tienen otro tono, no es el de Martínez Estrada, que tiene admoniciones, sino que lo de Borges tiene una suerte también de alegría irónica y de juego, pero... Sí, la ironía que le faltaría al Eternauta, en todo caso, como... Sí, no, pero sí. no consigo una falta, porque esta No. que no tenía por qué tenerlo. En realidad es un gran libro de educación moral que dice que nadie sabe qué tarea le espera en la vida, finalmente, ¿no? Y eso es la gran educación, no saber que hay un destino trazado, sino cómo hay una línea invisible, casi insospechada, no sabida por nadie, que te hace cruzarla desde la vida cotidiana, un día que estás jugando al truco con tus amigos, a una historia que tiene poca clemencia con las personas. Precisamente. Eso es un poco la historia de la Argentina, también, y de las militancias sociales de la Argentina, así que Oestergel en ese sentido sigue muy vivo, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que me quedaría hablando con vos siglos, no las 20 horas de esta... No, yo también. De esta hora, te agradezco y supongo y sospecho que los oyentes, lectores de la Libroteca también agradecen este diálogo. Nos vemos muy pronto y un cariño grande. Bueno, gracias, Julio. Un abrazo para vos y para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Horacio González, entonces, en la Libroteca, para mí por lo menos, un verdadero orgullo haberlo tenido nuevamente aquí. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo. Do